Hace frío. La nieve es blanca y pura. ¿Por qué es tan blanca? ¿No debería ser roja? Mis recuerdos empiezan en ese día nevado. Vampiros. Los vampiros son monstruos chupasangres con apariencia humana. Los vampiros existen, pero muchas personas no se dan cuenta. Últimamente he estado revisitando muchas historias que me dan nostalgia, como Memorias de Idún o Shaman King. El manga de Shaman King sigue siendo genial, el anime antiguo me sigue gustando y no me gusta mucho el anime nuevo. Memorias de Idún, por su parte, me llevó a pensar que, fuera del triángulo amoroso, el mundo en el que se mueven es bastante insípido y poco inspirado. Y Netflix tiene Vampire Knight o El Caballero Vampiro, si vives en España y creciste con la traducción oficial. Como con Yuki, este anime marcó un antes y después en mis recuerdos. Y lo he visto, dispuesta a sentirme decepcionada de nuevo, como cuando releí Memorias de Idún. A fin de cuentas, también aquí tenemos un triángulo amoroso sobrenatural. Pero no me ha decepcionado. Mis sentimientos con respecto a este anime son bastante más complejos, y por eso quiero explorarlos en detalle. Así que, para celebrar esta vampírica ocasión, y aprovechando que es el mes de octubre y ya llega Halloween, yo, Doraki Urachama, mitad Conde Drácula, mitad Magical Girl, he decidido dejar las dos dimensiones y aparecer ante vosotros en toda mi gloria vampírica. No odio Vampire Knight, no puedo odiarlo. El problema es que Vampire Knight no está bien escrito. Me explico. Todos recordamos Vampire Knight como Crepúsculo otaku pero con más incesto. Y por una parte es justo. Es una historia con un triángulo amoroso y vampiros muy guapos, tan guapos como solo un manga shoujo sabe crear. Matsuri Hino es una gran artista, pero no es tan buena escritora. Creo, sin embargo, que el énfasis en el triángulo amoroso y las relaciones prohibidas es un desafortunado efecto secundario del objetivo de la historia. Mi premisa es la siguiente. Vampire Knight es, o trata de ser, un estudio de personajes, no una narrativa al uso. La pregunta aquí es, ¿lo consigue o fracasa estrepitosamente? Vamos por partes. Como siempre, si queréis ir a una parte concreta, hay timestamps en la descripción. El mundo de Vampire Knight es más interesante de lo que parece a simple vista. Es muy fácil quedarse con las relaciones entre personajes, sí, el triángulo amoroso, e ignorar hechos del mundo y el pasado de los personajes que condicionan estas relaciones. Para empezar, Vampire Knight es una historia posapocalíptica, y algunos personajes, como el propio Kaname, han visto ese apocalipsis, aunque sean tan viejos que apenas recuerden cómo era el mundo antes del desastre. A partir de ahí, y tras su reconstrucción, el mundo no ha progresado mucho. En el manga se habla de trenes rápidos en varias ocasiones, probablemente eléctricos, pero la electricidad o es muy cara o carece de infraestructura para que su uso esté extendido. La mayoría de personajes usan quinqués, muy probablemente de queroseno, y velas para iluminar sus hogares. La mayoría de armas de fuego que podemos ver en la serie son explícitamente anteriores a la catástrofe, lo cual, si bien no nos indica que ya no se fabriquen, sí nos indica que hay poca infraestructura industrial. El mundo lleva milenios empobrecido. Incluso la Asociación de Cazadores, una organización extremadamente rica e influyente, utiliza archivos en papel para guardar sus registros. Los ordenadores son o completamente desconocidos o prohibitivamente caros. Incluso el epílogo y El Caballero Vampiro Recuerdos muestran poco progreso, salvo en el campo de la medicina, porque ahora el vampirismo es curable. Todo parece estancado a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX de nuestro mundo. Es un ejemplo de world building bastante extraño, porque parece mezclar elementos estéticos de varias épocas y en casi todos los mundos en los que hay una civilización nueva tras el apocalipsis, atrasada y congelada en el tiempo, el setting es explícitamente medieval. De hecho, TV Tropes tiene una página entera de ejemplos de mundos estancados en la Edad Media durante milenios.
Pero cuando uno piensa en el world building de Vampire Knight, lo que suele recordar es la sociedad vampírica estratificada y separada de los humanos, como una nobleza en la sombra. Hablemos de vampiros. Honestamente, el concepto de una sociedad de castas fantástica se ha hecho muchas veces en ficción. No es algo por lo que le podamos dar crédito específicamente a Hino, pero sí hace un par de cosas interesantes con su sistema, que sí afectan al desarrollo de los personajes, que, como hemos visto, es el objetivo central de su manera de contar la historia. Vampire Knight es, de nuevo, un estudio de personajes. Los vampiros de la casta más baja son bestias. Los vampiros de la clase más alta son dioses encarnados, Arahitogami, emperadores. La vida de ambas castas es horrible. Los vampiros de clase E pierden conciencia de sí mismos, salvo por el hambre y la sed. Poco a poco pierden todo lo que les hacía un individuo. Solo son bestias sedientas de sangre. Matarlos es un acto de piedad. Los vampiros de sangre pura también son bestias sedientas, todos los vampiros lo son, pero son inmortales, inmortales de verdad, no meramente longevos. A su alrededor se forman unas expectativas sociales inimaginables para alguien mortal. La mayoría están prometidos a otro sangre pura desde su nacimiento, solo para producir más hijos de sangre pura. Yuki solo nació porque sus padres decidieron que Kaname necesitaba una futura esposa. Igual que ellos, también hermanos, están prometidos desde la cuna. Los sangre pura viven en jaulas de oro, metafóricamente hablando, y su única manera de ser libre es la que los poderes que su casta les permiten, la manipulación de otros vampiros y la violencia a un nivel extremo, que solo un dios o un monstruo podrían llevar a cabo. Este es el punto de partida de nuestros tres protagonistas. Esta es la situación que exploramos mediante el estudio de personajes que es esta obra. Sé que el incesto en Vampire Knight es prácticamente un meme, pero si en un vídeo en el que defiendo, al menos parcialmente, esta obra no lo menciono, me vais a comer viva en los comentarios, así que ale, ahí va. Los padres de Yuki eran hermanos. Zero y Yuki se crían juntos, como hermanos adoptivos. Yuki y Kaname son, a ojos del mundo, hermanos, aunque en realidad Kaname es el etcétera abuelo de Yuki, y Yuki tiene una hija con cada uno de ellos. Y en El Caballero Vampiro, Recuerdos, es decir, la secuela, parece elaborar el vínculo de amor entre estas dos hijas, Ai y Ren, que, si bien no sabemos aún si es romántico o no, se acerca mucho a ello. Kaname usa esas relaciones en varias ocasiones para recordarle a Yuki que es un monstruo, pero ningún otro vampiro lo hace. Para ellos es una parte natural de su cultura. Los vampiros son bestias y dioses. Las bestias se aparean con sus hermanos, los dioses se casan con ellos. Por desagradable que le resulte al lector esta elección de Matsuri Hino para mostrar el lado inhumano de los vampiros, la intención autorial es clara. Muestra un aspecto ajeno a nuestra cultura, deshumaniza a los personajes. Ojo, no digo que sea la elección narrativa correcta. El concepto de que Yuki esté prometida desde su nacimiento me da una grima brutal, porque es algo que le viene impuesto, y, de hecho, la problemática de este concepto se explica en el arco de Rido por la propia autora, así que una de cal y otra de arena, supongo. Pasa lo mismo con Clamp. Tratando de mostrar que el amor es incondicional, nos dieron a Yukito y Touya y a Rika y Terada. Así que bueno, es algo que está en el texto del manga, explícitamente. Dejo a tu criterio si quieres ver la intención autorial de Hino o te parece inaceptable y no quieres seguir leyendo. Hola, vengo a defender a un personaje que de cría odiaba y ahora amo porque tengo 3 rasgos de personalidad y a los 3 les da voz Yui Horie. Yuki se ve envuelta en un triángulo amoroso. La audiencia proyecta en ella su relación favorita y la odian por sus decisiones. Punto. La mayoría de gente que odia a Yuki está proyectando. Hay motivos legítimos para odiarla, como a cualquier otro personaje de ficción, pero Yuki realmente no es ni una mala persona ni una persona promiscua.
Yuki ha vivido dos vidas, una de humana, una de vampira pura sangre. La Yuki humana se enamoró de Zero, la Yuki vampira nació para amar a Kaname. Ambas son Yuki y ambos amores son legítimos. Zero quería a alguien que viviera la vida a su lado y Yuki se lo dio, aunque pagó como precio tener que verlo morir muy pronto, porque era inmortal. Kaname quería vivir como humano y tener una familia. Yuki se lo dio y lo pagó con su vida. Yuki no es una niña tonta y promiscua que se va detrás de dos vampiros guapísimos. Yuki ama a Kaname y a Zero, adora a sus amigos, incluso a Idou y a Ruka, con quienes tuvo un difícil comienzo. Yuki se siente egoísta, de hecho tiene alucinaciones en las que tiene las manos cubiertas de sangre, incluso cuando no lo está siendo. Yuki no eligió ser la prometida de Kaname, Yuki no eligió ser convertida en humana y perder sus recuerdos, y aún así se tortura por ello como si fuera su culpa. Comete errores porque es joven, y ser muy joven va unido a ser algo tonta. Y la narrativa la usa tanto como punto de vista que no la deja desarrollarse hasta que ya es demasiado tarde. Es un personaje que empieza con muy poca independencia y es castigada por la narrativa cada vez que quiere ser libre. Pero fuera de todo el mal lío narrativo que crea a veces Hino, es una persona que realmente se preocupa por los demás y que trata de reclamar su propia independencia desesperadamente. Yuki es mejor persona de lo que ella misma y los fans de Kaname y Zero creen. Dejadme prologar esto diciendo lo siguiente. No tengo una preferencia entre Zero y Kaname, porque mi pareja favorita de Vampire Knight es todos los personajes con su respectivo psicólogo. Esa sociedad es un desastre. Pero tampoco es justo el odio que ambos personajes despiertan, a veces, sobre todo a los que aman a uno y detestan al otro. Lo más habitual es que se les acuse a ambos de hipocresía, pero realmente no son hipócritas, o al menos no más hipócritas que cualquier otra persona. Zero es un vampiro que mata a otros vampiros, porque nació en una familia de cazadores y supedita su identidad a ser un caballero de la luz. Le han enseñado que su única función en el mundo es defender a otros, incluida Yuki, y que la única manera de proteger a otros es la violencia, incluso la violencia contra sí mismo. Yuki lo define como la luz, la narrativa lo define como un perro guardián. Kaname es un vampiro pura sangre que quiere destruir la sociedad que ha entronizado a los pura sangre como dioses en la tierra, pero no puede obrar directamente y para ello manipula a todos. Yuki lo define como un bosque de sombras, la narrativa lo define como un estratega. Ambos quieren proteger a Yuki por motivos diferentes, y ambos hacen cosas muy cuestionables para lograrlo. La narrativa se centra en explorar a estos dos personajes, y eso va en detrimento de la caracterización de Yuki. Por eso, Vampire Knight es un estudio de personaje de Kaname y Zero, y ese es su encanto, pero también su defecto. Por eso, lo único que la gente recuerda del manga es el triángulo amoroso. Shizuka Hyo es una de las mejores villanas en la historia del manga shoujo, y lo digo sin ninguna vergüenza. Básicamente una diosa, quizá incluso más poderosa que Kaname, pero alguien atrapado, como un pájaro en una jaula, que al final muere, en parte por sus propios pecados, en parte porque Kaname quería más poder. Rido es interesante y una persona horrible, lo peor que los pura sangre pueden ofrecer. La dinámica y los paralelismos entre Ruka y Yuki, y entre Yuki y Idou, son realmente fascinantes, así como la relación entre Zero e Ichiru. Pero todo eso queda en segundo plano en la narrativa, y realmente es una lástima. No es mi intención que si no has leído Vampire Knight lo leas, esto no es una recomendación, pero si lo has leído y te ha gustado, no dejes que la opinión de otros cambie tu opinión sobre la serie. Y, si no lo has leído pero quieres darle una oportunidad, no hay nada vergonzoso en leer un manga o ver un anime con tan mala fama como este. La serie tiene cosas buenas, el arte de Hino es precioso y la banda sonora del anime es muy buena, complementando perfectamente la animación, y además está en Netflix. También tiene cosas malas, o más bien una cosa muy mala. La narrativa es chapucera, muy chapucera. Además, si no quieres soportar tanta introspección
y prefieres ver el anime, este adapta la mitad de la historia nada más y no planean animar tampoco la secuela. No odio Vampire Knight, porque no puedo odiarlo sin odiar una parte de mí misma. Quizá todos por dentro estemos atrapados como Yuki. Quizá todos seamos el vértice en el que se unen el dios y la bestia, como lo son Kaname y Zero. Os deseo feliz mes de octubre y si no nos vemos antes, feliz Halloween. Y permitidme que repita, como nuestros caballeros vampiros favoritos, que también te mostraré un dulce sueño la próxima noche.